Que el Señor Jesús esté con y usted. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso: Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos, murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús le dijo: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo este Evangelio que nos enseña y sobre todo nos lleva a la centralidad de nuestra vida, pero nuestra vida resucitada. Aquí cuando le preguntan y le ponen esta casuística, era, ¿verdad?, dentro de los estudios bíblicos y dentro de la moral se llama casuística, porque según la ley, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, la Torá decía, bueno, como no lo vea, entonces le hermano, hasta que le den descendencia. Recordemos que la descendencia, una de las promesas esenciales y fundamentales dentro de la Biblia, Génesis capítulo 12 del 1 al 3, deja tu tierra, vete a la tierra que te mostraré y te daré la descendencia. Y por lo tanto, en la descendencia ellos miran y ven lo esencial y lo fundamental de lo que es la formación del pueblo de Dios. Porque a través del pueblo de Dios, es decir, a través del pueblo, el reino de los cielos, a través de ustedes. Por eso que era muy importante la descendencia, la formación de la prole, la formación de la familia, porque es la continuación, es la heredera, la familia, los hijos, los herederos de esta promesa de Dios. Enderejes a ese agüeruta entonces el reino de Dios. Así que ñañe forma ponana, etc. O sea, el valor de la familia esencial y fundamental. Y entonces la descendencia. Y entonces ya se cara la posibilidad, donde ya se sin descendencia. La descendencia es esencial y fundamental. Pero ahora viene el problema, porque cuando se está presentando la resurrección que para Jesús no quiere decir simplemente la reanimación del cuerpo. La reanimación, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. No es la reanimación del polvo. El significado profundo peñan de yarañan de boesea y naguave. Amba el añan de boesea. ¿No será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Queridos hermanos, ante esta pregunta de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer, lo que ellos se están preocupando es en una reanimación del cuerpo. Entonces, a ver, entre 7 utoño no pecuñare, peteiminta, lleva la viuda. Bueno, casuística, ¿verdad? Pero es una casuística espectacular que nos hace entender que nuestra verdadera resurrección, queridos amigos, va mucho más allá de lo que simplemente nosotros podemos calcular en el sentido humano, en el sentido de una reanimación al final del tiempo. Sino que, queridos amigos, aquí la palabra de Dios nos está diciendo la verdadera resurrección de los muertos es ahora. En la medida, Juan lo dice de otra manera, él utiliza la frase vida eterna. La vida, entonces, que nosotros tenemos que transmitir ahora. Es decir, esa mujer recibe vida en todo caso y esa es una resurrección
en la medida en que nosotros podemos dar vida, en la medida en que nosotros somos generosos, en la medida en que nosotros nos preocupamos por nuestra comunidad. Entonces, mirando desde el aspecto espiritual primero, lo que significa la resurrección, quiere decir que para dar vida. Y por eso este compromiso de sociedad. Eso quiere decir que uno le asume a la otra, a la viuda, y le asume de nuevo el otro hermano, y luego el otro hermano. ¿Por qué? Porque no han producido los frutos, en este caso de la descendencia. Que lo importante, queridos amigos, es ahora la vida. Pero la vida en el sentido de que podemos estar cumpliendo y viviendo así como el Señor nos pide. Así como Él nos trae esa buena noticia de construir el reino de Dios, supera la verdadera resurrección. Oye, ya, de por allá de apetebe lleva la imboriajú, anda y por allá de apetebe la ignorante, anda y por allá de apetebe lleva la joda, la secta, fuera que esto, que aquello, que al final de cuentas, en lugar de unir la comunidad, lo único que saben hacer es sectarios. Justamente ellos vienen de la era, sectarios. Porque o protestar contra algo y en lugar de solucionar, ¿qué hacen? Dividen más. Y entonces así una comunidad no puede ir adelante. Y entonces por eso el Señor dice aquí, lo esencial y lo fundamental es que Dios no es un Dios de muertos. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Esa es tu condición humana. Pero el Dios nuestro es un Dios de vivientes. Coanga, ñande, yay coaña, inako, ave ñande, yahueruana. Peñan de comunidad, peñan de rogapuve, peñan de netabe, ya es esa cara de que vivimos la verdadera resurrección, los valores y principios que Dios nos ha regalado. Que así sea. Que así sea.